Y recibimos en estudio al director del hospital, doctor Andrés Cagliero, y a la doctora también que forma parte del grupo profesional de nuestro nosocomio, doctora Aneleide Fagó. Bienvenidos a los dos, ¿cómo les va? Hola. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, un poco para hablar con ustedes a propósito de las enfermedades que son muy comunes en esta época, Andrés, apuntando por ejemplo a los casos gripales, a las neumonías, a las bronquiolitis. ¿Cuál es la situación que se está dando en nuestra ciudad? Sí, tal cual como vos decís, Eli, en esta época del año, a partir de mayo, comienza a aumentar el número de consultas por cuadros respiratorios, tanto cuadros respiratorios altos como ser faringitis, laringitis, resfríos comunes, y también cuadros respiratorios un poco más complejos como ser bronquiolitis, bronquitis, neumonías y síndromes gripales. Ha aumentado, como nunca es la excepción, este año también de manera considerable. Y nosotros estamos, digamos, desde la dirección ya hace un tiempo haciendo junto al SANCO, que hay que agradecerle porque los recursos vienen de ahí, reforzando los consultorios de demanda espontánea, justamente para esto, poniendo enfermeras que también pueden considerar ciertos casos y rederivar a los consultorios, a la guardia o a estos propios consultorios de demanda espontánea que están a la hora de la siesta, de la tarde. Pero también puede la enfermera preguntar y consultar sobre síntomas, signos al paciente. Entonces, nosotros o yo desde la dirección quiero dejar bien en claro eso, que la gente se acerque al hospital, consulte de manera temprana, consulte por cuadros respiratorios y se deje hablar con la enfermera, que la enfermera le pueda transmitir su conocimiento y aparte también rederivarlo si hace falta algún consultorio. Que están de lunes a viernes a la tarde, entonces tenemos un gran número de disponibilidad de consultas. Esto también tiene que ver con el trabajo de las guardias específicas que justamente apuntan a eso y permite organizar también mejor al paciente. Por supuesto, todo sistema de salud, no solamente en Tostado, sino en gran parte del país y te diría a nivel mundial, en esta época se ve limitado y afectado, porque hay un gran aumento de la consulta de manera brusca. Entonces, nosotros tenemos que ser, cuando digo nosotros hablo de la gente, yo como paciente también, tenemos que ser conscientes y colaborar con el sistema para consultar en la guardia, tener en cuenta que es un recurso y tenemos que ser conscientes de lo que consultamos y respetuosos ante ese recurso que, como digo, en esta época del año se limita. Por eso nosotros, gracias al presidente del SANCO que nos ha colaborado y ha entendido la demanda, el aumento de la demanda, pusimos consultorio en horas de la tarde que están a cargo del doctor Luna, del doctor González. Yo hago algunos consultorios también a partir de esta semana que aumentó mucho el número de casos, para que justamente pueda evacuarse todas estas dudas y pueda asistirse al paciente. ¿A partir de qué horario se hace la atención de estos consultorios? Tenemos a partir de las 15 horas el doctor González de lunes a viernes y el doctor Luna a partir de las 16. O sea que de las 15 horas hasta las 18 horas tenemos nosotros dos profesionales que están haciendo atención a demanda espontánea, que eso hay que ser bien claro. ¿Qué es la demanda espontánea? Es aquel cuadro clínico que requiere ser atendido ahora, pero que no tiene una urgencia. El médico de guardia sí está abocado a lo que es urgencia y emergencia, y obviamente que también hace su consultorio de guardia durante la mañana y durante la tarde. Entonces la gente tiene que consultar, tiene que hablar con las enfermeras, tiene que hablar con los administrativos en mesa de entrada para poder informarse y saber a qué horario consultar. Y también tenemos que decirle a la población que tiene que ser paciente, que nuestra intención es poder asistir y atender a todos de manera inmediata, pero a veces es imposible. Hay horas de espera y es lógico porque no nos pasa solamente a Tostado, sino que le pasa a todo el mundo que se ve afectado por una epidemia como es el cuadro, la época invernal. Y en estos cuadros que se presentan, Aneley, ¿cuándo nosotros tenemos que estar atentos y decir esto amerita que me acerque hasta el médico, que consulte, que reciba una medicación? ¿Cuándo se da este quiebre? Y, o sea, en los casos, ahora nosotros lo que estamos viendo, si bien son mucho flujo de pacientes que vienen con cuadros respiratorios, ¿sí? Los cuadros respiratorios que le podemos llamar nosotros banales, o sea, la gripe estacional que la podemos contraer cualquiera de nosotros, o sea, por supuesto el paciente la fiebre lo alerta
y es un motivo de consulta que nosotros tenemos rápido siempre. Y lo que nos pasa es que por ahí los pacientes pueden llegar tarde a la consulta porque no se alarman con los síntomas y a veces las consultas son inmediatamente tempranas. Pero hay que estar muy alerta cuando hay fiebre alta que no baja, ¿sí? Cuando el paciente está asténico, débil, que no tiene ganas de comer, dolores de garganta que no ceden, la dificultad respiratoria, ¿sí? Los pacientes deben concurrir a la consulta tempranamente, ese es nuestro mensaje, pero tampoco desesperarse por algún síntoma que no sea tan primordial o sea, de que, por ejemplo, un dolor de garganta no es para ir corriendo a la guardia, pero sí es para sacarse un turno por consultorio para ser visto, ¿sí? Porque puede ser una angina viral que va a pasar y autolimitarse en 3 o 4 días, o puede ser una angina bacteriana que requiera de tratamiento antibiótico y control en las próximas 48-72 horas. Más que nada, siempre el grupo etario más importante son los niños menores de 2 años y los pacientes adultos, que son los más afectados y los que siempre más comorbilidades tienen. Y eso siempre, los niños chiquititos, cuando están con un cuadro respiratorio, es importante que consulten tempranamente. El adulto, o sea, a veces se automedica y pasan 2 o 3 días y no llegan a la consulta después de los 2 o 3 días, y tampoco es que esté mal que a lo mejor se tomen porque tienen fiebre un paracetamol. Pero si ya sienten otros signos de sintomatología, está bueno que la consulta la hagan tempranamente y no esperen. Claro, y tampoco ¿sí? está de la automedicación en cuanto a No. antibióticos y demás, porque justamente Tal cual, allí simplemente se puede como por agravar. ejemplo un dolor de garganta de un día, si se toman un paracetamol o un ibuprofeno y vienen a la consulta, está bien, pero no automedicarse comprándose antibióticos y esas cosas, por supuesto que no. O sea, simplemente para calmar el síntoma en el momento y después los chicos en casa con fiebre. Bajarle la fiebre y concurrir a la consulta. ¿Tuvieron en estos últimos días algún caso que particularmente haya sido preocupante para ustedes dentro de lo que estamos hablando? Sí, un caso tuvimos esta semana, este lunes, de una paciente con una neumonía grave que fue derivada el mismo lunes a terapia intensiva, ¿sí? Pero, o sea, fue una paciente que, bueno, que no tenía demasiadas comorbilidades, pero que tuvo una neumonía atípica con gran compromiso pulmonar y tuvo que ser derivada. Los demás casos que tenemos, o sea, no tenemos mucha internación, gracias a Dios, por cuadros de neumonía. Todavía se espera que haya un gran flujo de pacientes con estos cuadros, pero por ahora están controlados en casa y con las consultas, o sea, frecuentes a las 48-72 horas como tenemos que hacerlas. En esta paciente particularmente, ¿se está analizando la posibilidad de tratarse de un diagnóstico de gripe A? Sí, se está analizando, eso todavía no tenemos nosotros la confirmación. Y en ese protocolo de acción, ¿cómo se trabaja? En este caso ustedes la diagnosticaron, la derivaron. En este caso nosotros, o sea, apenas llegó la paciente, hicimos lo que nosotros tenemos en el hospital disponible, o sea, los estudios complementarios, y evaluamos la paciente. Y hay criterios de internación y hay criterios, o sea, y dependiendo el nivel que nosotros tenemos de atención y lo que le podemos brindar, fue la temprana derivación porque ella necesitaba un lugar de mayor complejidad y en este caso una terapia para ser asistida. Después se va a determinar si se trata o no justamente sí, de esta exactamente, enfermedad. todavía no lo sabemos. Doctor, ¿cómo hacemos a la prevención de todas estas cuestiones que corresponden a esta temporada, pero que nos pueden llevar a casos bastante complejos? Bueno, lo más importante para la prevención es ser responsable con la vacunación para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y los que tienen indicación absoluta de vacunación. Que déjame aclarar, Eli, que entiendo de que al principio, en mayo, cuando debíamos vacunar, finales de abril, por ahí la gente iba al nodo de vacunación y se encontraban con que no teníamos en stock y tenía que ver con una floja digamos, gestión de parte nacional, que no nos enviaban la cantidad, a provincia no le enviaban la cantidad necesaria de vacunas. Hoy hay un montón de vacunas para vacunarse. La gente que tenga mayores de 65 años y niños de 6 meses a 24 meses tienen indicación absoluta, y aquel paciente que esté en ese rango debe ir al hospital de lunes a viernes durante la mañana a vacunarse en el nodo de salud que está entrando por el centro de rehabilitación. En el medio de ese rango, o sea, de 24 meses a 64 años y 11 meses o 65 años, todos pacientes que tengan comorbilidades o factores de riesgo, insuficiencias renales, diabetes no controlados o diabetes controlado, perdón, también,
paciente que sea insuficiencia cardíaca, insuficiencia EPOC, que son aquellos pacientes de muchos años de tabaquismo. Y también hay que hacer hincapié que este es uno de los factores de riesgo que nosotros encontramos en esta paciente que comentaba Neley anteriormente, que es el sobrepeso. Concurran al centro de salud más cercano, concurran al hospital y háganse vacunar. Y después el resto de la prevención tiene que ver con nuestros cuidados de limpieza, de higiene, lavarse mucho las manos, tener cuidado en el estornudo, en la tos, tratar de cubrirse cuando uno estornuda, cuando uno tose, ventilar los lugares, a pesar del frío, tener cada tanto los lugares ventilados, usar el alcohol, no solamente el alcohol en gel, sino que fue una gran medida importante, pero también el alcohol común. A los comerciantes, a la gente que trabaja en lugares públicos, por favor, si pueden tener disponibilidad para alcohol, para que la gente que vaya y concurra se pueda limpiar las manos con alcohol, es muy importante porque estamos limitando y acorralando al virus entre todos, que ese es el principal motivo de la prevención, que la prevención tenemos que hacerla entre todos. Y después, con respecto a este caso que comentaba Neley, como la paciente es de zona rural de Logroño, de Campo Garay, yo me comuniqué con la doctora Beder, que es una de las primeras que la atendió, para que tenga en cuenta de que nosotros teníamos una gran sospecha por la evolución clínica de que este paciente podía estar cursando este tipo de gripe, y también me comuniqué a Ceres porque había tenido una consulta en Ceres. Entonces yo desde mi gestión traté de hacer lo posible para que estemos atentos. Después también se controló a los hijos, se controló a su pareja, A toda la familia. se le hicieron estudios complementarios y bueno, estamos la verdad que preocupados porque es un caso grave, pero también estamos muy atentos y ocupándonos de la situación. O sea, la idea no es alarmar a toda la población, pero simplemente recordarles que hagan la consulta, que acudan al hospital, que nos pregunten. Nosotros, o sea, la disponibilidad que dijo el doctor Cagliero del consultorio, y más que nada a los pacientes que yo te decía, a los pacientes que tienen factores de riesgo, y los menores y los adultos, que son por ahí la población más vulnerable. También en la casa lo que tenemos que hacer mucho es, viste que ahora usamos mucho la calefacción y que queremos que la casa esté calentita, pero en los momentos del día, cuando hace calor, cuando está alumbrando el sol, abrir los ambientes, ventilar los ambientes, o sea, todo lo que se puede hacer en casa, y también el uso de la lavandina es muy importante, que eso lo podemos tener en casa, y lo más importante de todo, como dijo el doctor Cagliero, lavado frecuente de manos. ¿Sí? Claro, porque estamos ante enfermedades que son contagiosas, Sí. y de esto por eso el cuidado específicamente en este caso que nos comentaban. En su momento cuando surgió el tema de la gripe años atrás, se hablaba y mucho de no hacer al colectivo, ¿no? Claro, de la persona el hacinamiento. claro, justamente, ¿no? Esto también se sigue manteniendo Lo ante mismo estos que cuadros. por ahí en la guardia, cuando hay mucho flujo de gente, que a lo mejor la consulta puede ser redistribuida, que son a lo mejor consultas más banales de otro tipo, que no es una urgencia o una emergencia, por ahí estar con gente que tose, lo podemos contraer ahí al virus, sin querer. Fuimos porque teníamos a lo mejor una lesión en piel y nos volvemos a casa con un cuadro respiratorio, o sea, porque podemos contraer ahí. Por eso la redirección del consultorio, que por ahí el doctor Cagliero decía, que por ahí está la enfermera en el triage por las tardes y ella puede ayudarnos a redireccionar a estos pacientes que a lo mejor requieren una consulta, que después necesita un control, y que por ahí en la guardia pasa de médico en médico, ¿sí? del que está de guardia. Por eso el paciente es en realidad educarlo para que después tenga un control por consultorio y no vuelva otra vez a la guardia para el control, ¿sí? Excepto que esté descompensado, ¿sí? Empiece cosa, por ejemplo, un paciente que vino hoy a la guardia con un cuadro respiratorio, nosotros lo tratamos y el control es a las 48 horas, excepto que el paciente tenga fiebre alta y no la pueda bajar, empiece con dificultad respiratoria, con mal estado general, o sea que tenga un compromiso de su estado general. Eso, pedirle por favor que vuelva a la consulta otra vez por la guardia para que sea atendido en tiempo y forma. El trabajo está planteado para que sea de la mejor manera posible para el paciente, para el sistema también, pero esta cuestión es importante de indicarla. Las enfermeras están preparadas justamente para hacer un primer panorama de cómo se da una situación, y a partir de allí ver cómo se continúa esta atención. Por supuesto, Eli. Acá la importancia tiene en la organización. Yo creo que todo lo que esté organizado es más efectivo, es más eficaz,
y obviamente ayuda mucho más a la población. ¿Por qué decimos esto? Porque por ahí que una enfermera vos vayas a la guardia porque tengas tos, moco o incluso dificultad respiratoria y vayas y que la enfermera te diga ¿qué te pasa? Y por ahí genera reacciones que nosotros estamos notando, por ahí que la gente se enoja. La enfermera responde al sistema de salud, hace mucho tiempo que trabaja y justamente está para que nosotros nos alarme. Mirá lo que es que esta paciente de 40 años, me contaba Neley, que estaba esperando en el pasillo de la guardia, no sabemos cuánto tiempo estuvo esperando, agitada, y nosotros entre la gran demanda que había y en el gran abarrotamiento de gente que había, la atendió quizás media hora, una hora después, no lo sabemos. Te estoy diciendo un ejemplo de que muchas veces el triage sirve para esto, para seleccionar el paciente en consulta, urgencia y emergencia. Y como dice Neley, es muy importante que en esta época en donde el cuadro respiratorio predomina, más que nada en un pasillo de la guardia, nosotros si tuvimos un granito que nos vimos que salió anoche, y no vayamos al horario donde hay mucha gente porque probablemente vengamos con otra cosa, volvamos con otra cosa nos más. Contagiemos. Queda todo muy claro. Lo único, aclarar el tema de vacunación, ¿únicamente es en el nodo de salud o también en los centros de salud también? Centro de salud. Y por la tarde también. Claro, y por la tarde también. En el hospital también, el nodo funciona en pediatría por las tardes. Están todas las vacunas disponibles, los niños y adultos que cubran justamente esta franja etaria que ustedes hablaban y quienes están dentro del marco de riesgo pueden acercarse. Muchísimas gracias como siempre por la información. Andrés, preguntarte, está frente a la dirección del hospital, hacemos un paréntesis, se viene un cambio político en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Sí. ¿Esto va a afectar en el caso de la dirección del hospital? Mirá, Eli, por ahora no tuvimos contacto con nadie del gobierno provincial nuevo, ni en transición, nada. Supongo que la transición la estarán haciendo a nivel central. Yo hablé con la ministra luego de las elecciones para comentarle mi situación por el tema del nuevo gobierno que vendrá. Me dijo que seguimos todo igual. La verdad que nosotros estamos trabajando como si seguiría el gobierno socialista. Nosotros entendemos y somos conscientes que muchas veces los directores de hospital los ponen o los sacan políticamente los políticos de turno, los gobernantes de turno. Nosotros estamos trabajando muy bien, tranquilos, con Belén, junto al Sanco, al presidente del Sanco, siempre tirando para el mismo lado y con un solo objetivo que es resolver problemas y ayudar a nuestros colegas, a nuestros compañeros de trabajo y a la comunidad. Se sabrá el 11 de diciembre. Se sabrá el 11 de diciembre o antes, seguramente tendremos alguna nota. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. También a Neley, muchísimas gracias, un placer recibirlos.